Bueno, esta fue una disertación desde la Comisión de Autismo y Discapacidad de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, que tengo el honor y el gusto de coordinar, porque desde algún lugar como psiquiatras infantos juveniles tomamos una posición ética también primero ante la persona, a la persona con una condición y con un diagnóstico, y ante la demanda que muchas veces se nos hace de medicar al niño o al adolescente ante esta situación de condición. Y realmente entonces tenemos que pensar qué esperamos de un adolescente neurotípico, de un adolescente común. Quienes son padres o docentes saben que hay conductas de impulsividad, rebeldía, en una búsqueda de identidad propia del adolescente, esa irrupción desde lo biológico, de lo hormonal, pero también esa irrupción hacia el mundo externo, con la necesidad de salir a ese mundo externo, con ciertos rasgos omnipotentes, con ciertos rasgos, yo suelo decir, un adolescente, tanto niña o varón, se despierta a la mañana y es el rey de Java, a la tarde es el último ratón de alcantarilla, ¿no? Esta ambivalencia de frustraciones, deseos y demás propia de la etapa. ¿Medicamos a los adolescentes por esto? No, nos enojamos, nos peleamos, intentamos, no nos dan bolilla, y ya de por sí es una etapa demandante para la familia, demandante para los padres, muy rica de encuentro de nuevo de lugares propios de cada uno de los integrantes de la familia. ¿Y qué pasa entonces en un área de discapacidad como los trastornos dentro del espectro del autismo? Y ahí tenemos que diferenciar el diagnóstico per se, en qué etapa está evolutiva ese sujeto con esa condición. Pero también cuál es la funcionalidad de ese sujeto, que va a atravesar las mismas etapas que cualquier persona en esa etapa vital de la adolescencia. ¿Y de qué manera se manifiestan las situaciones? ¿Las vamos a medicar? Decididamente no. Entonces, ¿qué medicamos cuando medicamos? Vamos a medicar un síntoma, una conducta disruptiva, una comorbilidad, entendiendo comorbilidad como aquello que aparece secundario a una condición, que puede ser desde un trastorno de ansiedad, un trastorno de ánimo, una epilepsia, un trastorno negativista oposicionante, o sea que realmente me cuesta el diagnóstico de por sí en esta etapa donde entender la funcionalidad de una conducta de alguien que muchas veces no tiene la posibilidad de manifestar verbalmente todo lo que le acontece. Por lo tanto, ¿qué apoyos tiene? ¿Qué intervenciones tiene? ¿Cuál es la funcionalidad en todas las áreas de su persona? ¿Cuál es su personalidad? Entonces, es nuestro trabajo y es nuestro desafío determinar eso para después tomar una decisión. Y hay riesgo de medicar y hay riesgo de no medicar en nuestra especialidad, ¿sí? Entonces, pensar en todo esto es un arte, como dicen, es el oficio del psiquiatra, pero también hay algo que tenemos que entender. ¿Cuál es la situación familiar? ¿Cuál es la situación del individuo en esa familia, del individuo que es nuestro paciente? Pensándolo desde la autodeterminación, desde los estándares de calidad de vida, desde cómo se ha trabajado en la planificación centrada en la persona desde el sentido terapéutico, cómo se lo acompaña, cómo se lo entrena muchas veces, y realmente decir, ¿y quién es ese otro? ¿Dónde están puestos sus deseos, sus necesidades? ¿Cómo se brinda el apoyo para que él sea quien es, para que pueda atravesar esta etapa de la adolescencia de la manera, yo suelo decir, más rebelde güey, ¿no? Que pueda? ¿Cómo toleramos esa manera de ser adolescente? ¿Y cuál es el límite, que es muy finito, entre lo que podría ser un trastorno de conducta
o una conducta que tiene un sentido y un significado de regulación para ese sujeto en particular. Por lo tanto, hay que pensar en ese sujeto, en esa familia, en ese entorno, en ese centro educativo escolar, centro educativo terapéutico, en lo que sea, como para pensar entonces si realmente se beneficiaría o no se beneficiaría con un fármaco, que puede hacer de una batería importante de variantes y de variables en la elección de la farmacoterapia que requiere ese individuo en ese momento vital, y que muchas veces las familias dicen, bueno, no, doctora, no lo medique, y si lo medique va a ser para siempre. No lo sé. En este momento hay algo que amerita nuestra atención, porque también es una oportunidad a la adolescencia. Es una oportunidad biológica donde toda la red neuronal se recablea, para decirlo, se produce la maduración de toda una estructura por mielinización, donde los rasgos de impulsividad son propios del rasgo adolescente, y entonces no los podemos evitar, sino que tenemos que esperar y en el mientras tanto dar los apoyos para comprender a ese sujeto adolescente, para brindarle las estrategias de comunicación, de manifestación, de internalización de normas. Entonces es como mucho más trabajo, hay que trabajar tete a tete con su equipo de apoyo, acompañar a la familia en esta etapa vital de altos desafíos. Y si pensamos en una intervención farmacológica, por supuesto que la pensamos, pero de allí a poder tomar la decisión de decir, los TEA en la adolescencia son medicables, de ninguna manera, ¿sí? Es un recurso más de apoyo, como es un recurso para cualquier persona donde en una etapa vital determinada está atravesando un momento de demanda que ocasiona la aparición a veces de comorbilidades que se hacen manifiestas, pero que hay que investigarlas. Hay que tomar también el recaudo desde lo biológico, desde hacer un control, un seguimiento, análisis clínicos de control neurometabólicos, metabólicos, cardiológicos, donde realmente uno puede entonces entender las ventajas y las posibles desventajas que puede tener un fármaco, la decisión de medicar, porque como te digo, hay riesgo de medicar, pero también hay mucho riesgo de no medicar. Y uno medica un síntoma, un target, un blanco específico que sea medible, que sea de seguimiento longitudinal en el tiempo, para tomar la decisión de, esperando la maduración neurobiológica de ese cerebro, si va a quedar para siempre, si lo vamos a ir retirando, si realmente hay alguna situación novedosa que amerite la modificación de este fármaco. Entonces es artesanal, es complejo y es uno a uno. Es para esa persona, en ese entorno, en este momento vital.